Buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy con la exposición de la palabra. Y antes de empezar, quiero que, a manera de introducción, si me haces el grandísimo favor de abrir tu Biblia en Romanos capítulo 12, por favor. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 12, y me encantaría que por favor me siguieras con tu vista en el versículo 1. Romanos capítulo 12, por favor. ¿Listos? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Así que, fíjense, Pablo, así que está concluyendo argumentos que él está mencionando con anticipación, con anterioridad dentro de la misma carta. Esto es muy interesante y muy importante, evaluar el contexto, ¿sí? Dentro del texto, y es una conclusión. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué dice? Voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Esto es bien interesante, y esa manera de introducción, Pablo está mencionando y está hablando acerca de que, así que, en el argumento o con el contexto anterior de lo que viene hablando nuestro hermano Pablo, es algo, habla de la elección, habla de la predestinación, habla de cómo Dios escoge, ¿no? Y elige un pueblo, ha injertado gentiles, etcétera, dentro de su pueblo, pero viene y dice, así que ustedes, como recibiendo la elección, como ustedes que han recibido y han sido escogidos, han sido llamados desde antes de la fundación del mundo, han sido seleccionados o elegidos para la redención, presenten sus cuerpos como un sacrificio delante de Dios, un sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Dice, y es algo bien interesante en el verso 2, no se conformen ¿a qué? A este siglo, sino que transfórmense mediante la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Porque de esa manera vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y es muy importante para nosotros los creyentes y que nos cuesta mucho trabajo en más de una ocasión. Te voy a mencionar algo. Se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dudas en decir, bueno, la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Tú has tenido dudas de ese tipo alguna vez? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi, no sé, para mi vida, para mi trabajo, para mi, ¿qué más? Agrégale, ¿qué más? Para tus hijos. ¿Cuál será la voluntad de Dios, no? Y esto es muy interesante, y a manera de introducción quiero mencionar lo siguiente, a manera de pregunta. ¿Tú sabes que la voluntad de Dios se llevará a cabo, quieras o no? Definitivamente. ¿La voluntad de Dios es mejor que tu voluntad y que la mía? ¿Mande? Por supuesto. Número 2. Número 3. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios es perfecta porque es santa y es precisa. ¿Sí o no? ¿Tú sabes cuál es la voluntad? Y otra vez, 4. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O no? Cric, 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 cric. Lo acabamos de leer. La renovación de vuestro entendimiento, la santificación. Nosotros fuimos creados para darle la gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a dar la gloria a Dios? Creciendo en santidad constantemente. ¿Te acuerdas? Dice, sin santidad nadie verá. ¿A quién? A Dios. Nadie. La voluntad de Dios para tu vida y para la mía es la santificación.
ay, y se te viene a la mente, luego, una estatuita con un estandarte, ¿verdad? Y una veladora encima, ¿no? Soy santo, perfecto, pulcro, inmaculado. No. La santidad de Dios es ser apartado para Dios. La buena voluntad de Dios es que nosotros nos parezcamos a Cristo, mis hermanos, y nosotros en Cristo nos parecemos a Él. ¿Sí me explico? Eso quiere decir que estamos dentro de la voluntad. ¿De quién? De Dios. ¿Sí te das cuenta? Que la voluntad de Dios la estás llevando a cabo en Cristo sin a veces darte cuenta tú. Pero vamos a llevarlo al plano práctico. Eso es en el área espiritual. Pero el área práctica, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios ha revelado su voluntad. ¿Tú sabes que la voluntad de Dios nosotros la debemos de conocer? ¿Tú sabes que sí? Es más, la voluntad de Dios, mira, te voy a poner, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es una voluntad? ¿Qué es voluntad? ¿Mande? Deseo. ¿Qué es voluntad? Voluntad es, fíjense, la voluntad es la acción de lo que tú piensas. Por ejemplo, es lo siguiente, y empiezo con este concepto porque es muy importante. La voluntad es esto, hermanos. Yo pienso, pues yo para hacer algo, fíjate, yo para hacer algo hay unos pasos. Vamos a ejemplificarlo aquí en el plano de nosotros. Si yo voy a tomar uno de estos vasos, ¿sí? Aquí está el vaso y lo voy a tomar. ¿Qué tengo que hacer? Platícame. Agarrarlo. Pero para agarrarlo tiene que pasar varias cosas. Yo primero tengo que verlo, tengo que pensar en que lo quiero tomar, porque bien, yo puedo verlo y no tomarlo y me voy. ¿Mi voluntad era tomarlo? No. Bueno, pero si mi voluntad es tomarlo, ¿qué significa esto? La voluntad es esto, hermanos, si lo quiero poner como ejemplo, quiero ejemplificar. La voluntad es la acción de lo que tú pensaste, la ejecución de lo que tú pensaste. Por ejemplo, yo pensé en tomar los vasos, los vi y los pensé en tomarlos. Esta acción, es mi voluntad que se está ejecutando. No sé si me explico. ¿Y sabes qué? La agarro y ya cuando los tomo, ya es la acción realizada. Pero el puente entre el pensamiento y la ejecución es la voluntad. No sé si me expliqué. Otra vez, la acción, o sea, la actividad entre pensar y tomar el vaso es la voluntad. Yo para llegar a tomar el vaso, empezó por un pensamiento y después del pensamiento, ¿sabes qué? Lo tomé. Pero para llegar al pensamiento, para llegar a la acción más bien, ese puentecito se llama voluntad. No sé si me expliqué. ¿Sí queda claro esto? Otra vez, yo tengo el vaso aquí, lo quiero tomar, ¿sí? Y digo, ay, quiero tomar ese vaso, ya lo pensé, pero no lo llevé a cabo. Y digo, ay, ¿sabes qué? Lo voy a tomar. Sí, lo voy a tomar. Y lo tomo, ya lo accioné, pero entre lo tomo y no lo tomo, se llevó a cabo la voluntad. ¿Sí me explico? Ese puentecito muy delgado, esa es la voluntad. Eso es el término voluntad, y lo estoy ejemplificando. Pero algo muy interesante con la voluntad de Dios es esta, mis hermanos. La voluntad de Dios no tiene dudas como nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios es el puente de la acción para la ejecución ¿de qué? De sus propósitos y de sus planes. La voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, ¿sabes en dónde se encuentra? Aquí. ¿Sabes por qué yo te pido que leas tu Biblia todos los días? Porque conforme lo vamos leyendo, vamos conformando, o sea, amoldando. ¿Has hecho plastilina alguna vez? Bueno, si yo te digo, haz un monito de plastilina, ¿verdad? Yo te doy la pasta, sin forma. ¿Y tú qué tienes que hacer? Darle forma. Bueno, eso es conformarte, ¿sí? O sea, tú tienes que conformar tu mente. ¿A qué? A la voluntad de Dios, a los pensamientos de Dios. Porque cuando tú conformas tu mente a los pensamientos de Dios, vas a comprender cuál es la voluntad de Dios.
Y si tú comprendes, pero como no lees tu Biblia, como no estudias más tu Biblia y otras cosas, ¿sí? Que te apunten más a Cristo, ¿sabes? Tú no conoces a la perfección la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no lees, no estudias. ¿Sí me explico? Te quedas solamente con un pedacito de comida. Mira, nosotros mandamos todos los días un esquema de lectura, ¿verdad? Digo, todas las semanas, para todos los días, ¿no? Es bueno, pero no es suficiente. O sea, es bueno que tú ores, que tú reflexiones en ese capítulo, pero no va a ser suficiente. Es como si tú dieras una comida al día. ¿Sí me explico? ¿Tú has hecho una comida al día alguna vez? ¿Verdad que no es suficiente para tu día? Necesitamos más. Es lo mismo con la palabra de Dios, necesitamos más. ¿Por qué? Porque así nuestro pensamiento va a ir siendo transformado, cambiado, y vamos a poder comprender mucho mejor la voluntad de Dios para nosotros en el día a día práctico. No sé si me explico. La voluntad de Dios, mis hermanos, está revelada en este libro. Y hay una voluntad que es muy importante, es la voluntad de Dios, es lo que Dios desea de nosotros, para ti y para mí. Y está revelada en este libro. Y una de las voluntades se llama la voluntad revelada. Y otra parte es la voluntad oculta de Dios, que son las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Jehová. Y las reveladas, ¿para quién? Para sus hijos. ¿Te fijas? Ahí está. Las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Jehová. ¿Y las reveladas para quién? Ok, las reveladas están aquí. Y estas son las que nos pertenecen. La voluntad del Señor para una persona que se quiere casar, ¿cuál será? Si tú te quieres casar, ¿tú crees cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Que te vas a casar. No sé si me explico. O sea, si tú te quieres casar, ¿cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Que te cases. Ok, pero no sabes cómo. O sea, ¿con quién? ¿Con quién? Aquí dice ¿con quién? ¿Con quién? Con un creyente. Aquí lo dice. Pero ahí es donde entra el punto. Yo no quiero casarme con un creyente. Bueno, ok. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que te cases ¿con quién? ¿Tu voluntad cuál es? Casarte con un impío, pecador, ¿no? Con un filisteo, ¿no? Un filisteo, dice, muy incircunciso, bueno, ya. No sé si me explico. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Me explico? Por decir, pero hermano, en mi trabajo, si yo escojo un trabajo o no, o veo esto, o veo lo otro, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Escogeré este trabajo? ¿No escogeré este trabajo? Muy fácil. Lo medimos de acuerdo a la voluntad revelada. Número 1, si te ofrecen un trabajo en el que te vas a dejar de congregar los domingos, y la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que busques ¿qué? Otro trabajo. Tal vez será por un momento, ok, por un momento, pero si ya pasa ese tiempo, ¿sabes qué? Abandona ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque no te va a ser de edificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? El que te congregues. ¿Sí me explico? El que busques. Pero, hermano, bueno, me voy a cambiar de casa. Fíjate, esto es bien interesante. Me voy a cambiar de vivienda. ¿Sí? Híjole, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Querrá que me cambie de casa? Híjole, me voy a cambiar allá por las trancas. Y la iglesia está aquí. Y mi trabajo me queda por acá. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es que me sale más económico? ¿Será? La voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes cuál sería? Que no te cambies de casa a una casa tan lejos de tu iglesia y de tu trabajo. Te voy a decir por qué. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Número 1. Si tú te vas muy lejos, te va a salir más costoso estar viniendo cada semana a la congregación. ¿Sí? La voluntad de Dios para mi vida va a ser, ¿sabes qué? Pues no, yo prefiero la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está. Hay muchas cosas que las podemos medir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada. Los mandamientos, la voluntad de Dios revelada son sus mandamientos. Por ejemplo, en un trabajo te piden mentir. ¿Qué dicen los mandamientos? No puedo mentir. No puedo mentir. Voy a perder mi trabajo.
no me interesa. Dios es mayor que mi mismo trabajo. Él me lo dio. No sé si me explico. Si Él me dio el trabajo, si tú y yo creemos en la soberanía de Dios y que Dios tiene bajo control absolutamente todo, ¿tú crees que el Señor no te dio ese trabajo? Y si te lo dio para que mintieras. ¿Verdad que no? ¿Para qué te lo dio? Para que le glorificaras y que crecieras en santidad. Entonces, ¿sabes qué? No mentiré. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que no mentir. Pero me voy a meter en más problemas, hermanos, si no miento. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios va a fallarle a su propia palabra? Dios no falla. Dios no falla. Él es fiel siempre. ¿Sí queda claro esto? Y ahí podemos medir muchísimas cosas. Si te fijas, si yo analizo muchas cosas de mi día a día con la voluntad de Dios revelada, yo me doy cuenta que la voluntad de Dios aquí está escrita. El problema es que yo no la tomo en serio. La voluntad revelada de Dios no la tomo en serio. Y me voy, entre comillas, lo quiero mencionar, me voy a lo místico, a buscar. Híjole, Señor, dime si es tu voluntad, si no es tu voluntad, y estar orando, y estar orando, y estar orando. Y aquí está. No sé si me explico. Sí queda claro esto. Estudiemos más las Escrituras, transformemos cada día más y más nuestro corazón, amoldándolo a la revelación divina en las Sagradas Escrituras, para que crezcamos en el conocimiento de su voluntad revelada. ¿Sí queda claro, hermanos? Con esta introducción, quiero que vayamos al segundo libro de Samuel y veamos el tema del día de hoy. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que siempre se interpone? Entre comillas se interpone, porque la voluntad de Dios se va a llevar a cabo siempre. Y yo te lo quiero decir, hermano y hermana, la voluntad de Dios se va a ejecutar siempre, sí o sí, siempre. Si Él dijo, se hará. Así de fácil. Yo recuerdo, y te lo digo de manera personal, cuando yo era soltero, yo ya siendo creyente, yo quería casarme. Y yo esto se lo comenté a un pastor, en ese momento, pastor mío, maestro mío, y me decía, ¿te quieres casar? Sí. Es la voluntad de Dios que te cases. Ora por tu esposa. ¿Pero quién es? Dice, bueno, pues tiene que ser una mujer cristiana. Es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Ora por ella. Y empecé a orar por ella. Orar por ella. Y yo le decía, Señor, no la conozco, pero protégela, cuídala, líbrala de los garañones, filisteos, moabitas que anden rondando, y también cristianos que anden rondando ahí, por favor, protégela, ¿no? Y era la voluntad de Dios. Sí, era la voluntad de Dios. Ojo, nosotros distorsionamos muchas ocasiones porque queremos que se nos muestre la voluntad de Dios así, tal ya, como yo deseo, y no como Él deseó mostrarla. No sé si me explico. Somos tan egoístas que pensamos que Dios tiene la obligación de mostrarnos su voluntad como nosotros la deseamos. No sé si me explico. Mira, Señor, si tú quieres que se lleve a cabo esto, que ocurra esto. ¿Has orado eso alguna vez? Que ocurra esto, ¿no? Y que pase esto y que pase el otro. ¿Que Dios lo puede hacer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque Él es Dios y está en el trono y sigue gobernando y hace todo de acuerdo a su santa voluntad. ¿Tú sabes que Dios puede hacer lo que sea? ¿Mande? Dios puede hacer lo que sea según su santa y soberana voluntad. No lo que sea, porque Dios no puede pecar. ¿O sí? ¿Verdad que Dios no puede pecar? Entonces Dios no puede hacer lo que sea. Dios puede hacer todo de acuerdo a su santa voluntad. Y eso lo dice la Biblia, porque Dios es 3 veces santo. ¿Sí me explico? Por eso Dios nos aparta a nosotros. Por eso en esas iglesias o en algunas denominaciones que mencionan, ven, tal cual eres, Dios te ama así como tú eres. Yo les digo, no es cierto. Yo llegué a los pies de Cristo y a mí no me dejó como yo era. ¿A poco ustedes sí? ¿Verdad que no? Nos puso una arrastrada y nos quitó un montón de cosas, ¿sí o no? Y ahorita somos bien diferentes a como llegamos a sus pies. ¿A poco no?
¿Verdad que Dios no nos quería como éramos? Y ahí nos podemos dar cuenta. Él nos aparta de acuerdo a su santa y soberana, ¿qué? Voluntad. Sí queda claro esto, hermanos. Esto es sumamente importante. Hoy veremos una historia, una narrativa, en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 32. Vamos a brincar al capítulo 3, versículo 1, porque es parte de la misma narrativa, pero es muy interesante y quiero mencionar algunos personajes que se van a estar repitiendo. Son personajes nuevos y tengo que mencionarlos para irnos familiarizando con ellos. Tal es el caso de Abner. Abner, aunque no es nuevo en sí, pero empieza a brillar un poquito más. Abner, quiero mencionar y empezar con estas biografías. Abner era una persona, el escudero, la mano derecha de Saúl, ¿sí? Es más, era uno de los jefes militares. No era uno, era el jefe militar, el principal jefe militar de Saúl, de su guardia. Era su, por así decirlo, su guardaespaldas principal, ¿sí me explico? Abner era el segundo de Saúl, ¿sí? En el reinado. En cuestión militar, ¿sí? Abner. Vamos a ver también Isboset. Isboset fue un personaje, era un hijo de Saúl. Isboset significa débil. Y esto es bien interesante porque era uno de los hijos de Saúl que no murieron. Ojo, no murieron las hijas de Saúl, no las asesinaron, no murieron en guerra, ni tampoco Isboset. Y esto es bien interesante porque ese Isboset tenía 40 años cuando Abner lo toma y lo pone como rey de Israel. Y él no quería reinar, o sea, él era débil, él no quería, era de un temperamento que no le interesaba absolutamente nada del reino, ¿no? Vamos a ver a este personaje también, y vamos a ver a Joab. ¿Has escuchado hablar de Joab? Ya lo vimos, no es un personaje nuevo, pero Joab era, así como el jefe de armas de Saúl era Abner, Joab era el jefe de armas de ¿quién crees? De David. De David. Es más, Joab era uno de los más, híjole, ¿cómo lo puedo expresar? Pues de los más machuchones, o más así, más fuertes, ¿no? Dentro del ejército de David, ¿no? Era un guerrero completamente extraordinario, lo quiero mencionar, y también Abner, no eran cualquier personaje, ¿no? Estos personajes se agregan a la historia y son muy importantes, ¿por qué? Porque se va a suscitar una batalla. Y yo quiero mencionarte lo siguiente, a manera dentro de mi introducción, antes de leer el texto, el problema grande para la voluntad de Dios, o para que nosotros aceptemos más bien, no para la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, pero para que nosotros ejecutemos la voluntad de Dios, ¿sabes qué es? La necedad del corazón. ¿Cómo se batalla con la necedad del corazón? ¿A poco no? Somos necios, aferrados, aguerridos a nuestro pensamiento y a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Yo siempre pregunto esto en consejería. Cuando me piden un consejo, en la mayoría de las ocasiones digo esto: ¿quieres que te dé el consejo de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a lo que yo creo? ¿Y sabes qué siempre me dicen? Al de la Biblia, pastor. Órale pues, el de la Biblia. Y luego ya cuando digo el de la Biblia dice, bueno, ¿y qué piensa usted? ¿No? O sea, pues mi pensamiento va a ser erróneo. ¿Quién tiene más sabiduría? Dios. ¿Y su consejo será infalible? ¿El consejo de Dios? Sí, el consejo de Dios no se equivoca, es infalible, es intachable. Si yo, por ejemplo, doy un consejo de acuerdo a la palabra del Señor, no se equivoca, ¿a poco no? Es limpio, pero mi consejo sí, es totalmente falible, el mío como ser humano. Es lo mismo, la necedad del corazón, hermanos y hermanas. Híjole, es lo que a muchos de nosotros nos tiene atorados en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. ¿Sí o no? Vamos a ver la historia del día de hoy. Dice, versículo 8 del segundo libro de Samuel, capítulo 2. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí,
sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Luego empieza la narrativa de esta guerra que se armó. Dice, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió a Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espada, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaban muertos se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Versículo 25. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Verso 29, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá, toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael, lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3, verso 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. Es muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. El esquema de mi sermón o del estudio son dos secciones. Número 1 es la necedad del hombre y la guerra. Número 2, la voluntad de Dios siempre triunfa, mis hermanos. Y a pesar de esto, yo quiero agregarle a mi introducción lo siguiente. ¿Quién estaba designado por parte de Dios para ser rey? David. El linaje de Saúl Dios había desechado a Saúl. No sé si te acuerdas, y lo dice la palabra, lo había desechado, y había desechado su reinado y toda su descendencia, ¿no? Y aquí se aferra Abner a poner ¿a quién? A Isboset como rey.
de 40 años era Isboset. Isboset no quería saber absolutamente nada del reinado, pero en realidad quien reinaba detrás de Isboset, ¿sabes quién era? Abner. Y era él el que estaba manipulando los hilos. A Isboset era como una pantalla nada más, era una marioneta. ¿De quién? De Abner. La necedad de Abner estaba llevándolo a la perdición. ¿Por qué? Porque asesinó a Asael. Asael era hermano de Joab, y es muy interesante porque estos tres hermanos dos hermanos de Joab, uno de ellos Asael, eran del ejército de David, pero eran muy unidos. Y el problema fue que Abner, por temor a Asael, a que lo matara, lo mató. ¿A quién? A Asael. Y esto es muy importante en la historia, porque después, por esta causa, a Abner lo van a matar, lo van a asesinar. ¿Quién? Joab. Y esto es bien interesante, hermanos, porque esto no se debía de haber dado. Pero por la necedad del corazón de ¿quién? De Abner, lo llevó a la muerte. Y lo vamos a ver más adelante en próximos capítulos. Aquí, en esta historia, vemos cómo Abner levanta y pone a Isboset sobre Israel, pero David ya había sido coronado rey por los de Judá. La semana pasada vimos a los de Jabes de Galaad, ¿te acuerdas? Que poco a poco fueron siendo absorbidos por la tribu de Benjamín. Pero aquí Abner llega y pone a Isboset sobre Jabes, y ahí estaban los de Galaad, ¿sí? Y los pone a Isboset como rey porque era el descendiente ¿de quién? De Saúl. Y agarra a sus hombres, va y le va a hacer guerra. ¿A quién? A los hombres de David. Y dicen, bueno, ok, nos ponemos de un lado del río, unos de un lado, otros de otro lado, y dice Abner, pone las reglas de la batalla. 12 hombres de David, 12 hombres de los de nosotros, nos peleamos y aquel que gane sale victorioso. Y esa es la trama. ¿Qué pasó? Los 24 hombres se asesinaron, murieron. Y punto, ¿no? Aquí lo dice la palabra. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Después viene otra batalla, se vuelven a pelear, vuelve otra vez, hasta que Abner dice, miren, ¿saben qué? Ya, por favor, ¿cómo va a ser posible que entre los hijos de Israel nos estemos peleando? Y dice Joab, tiene razón. Toca el cuerno y se calma la batalla y se acabó. Pero Abner ya había asesinado ¿a quién? A Asael, al hermano de Joab. Y aquí marca una historia muy importante para nosotros, porque viene una decadencia total de todo el linaje de Saúl por la necedad del corazón de un hombre llamado, ¿cómo? Abner. Ojo, vas a decir, hermano, ¿qué tiene que ver con la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios triunfa siempre. La voluntad de Dios, hermanos, era que David fuera rey. No Abner, no Isboset, no nadie más, sino ¿quién? David. Y David iba a ser rey por sobre la voluntad de quien quisiera. Pero esto es muy interesante, y aquí quiero tocar un tema muy importante para nosotros. Hermanos, hermanas, la necedad del corazón, todos somos necios, todos tenemos necedad. Algunos somos más necios que otros, ¿sí o no? Pero la necedad del corazón, yo te lo quiero mencionar, está ligada a la médula, al espíritu del pecado del hombre. Es parte de nuestra naturaleza caída. La necedad es parte del egoísmo. La necedad es parte del orgullo. ¿Sí me explico? Es nosotros. Somos necios por naturaleza. El que seamos necios por naturaleza, a ti y a mí no nos da el permiso de comportarnos neciamente. Ya lo leímos. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Transfórmense, transformen su mente. La voluntad de Dios, ¿qué significa, mis hermanos? La necedad de nuestro corazón va en contra de la voluntad de Dios constantemente y se opone. La necedad del ser humano se opone siempre ¿a la qué? A la voluntad de Dios. Si Dios te dice, no lo hagas en su voluntad revelada, la voluntad revelada es este libro, mis hermanos, es todo lo que nos ha mostrado el Señor a través de este libro. Es su voluntad revelada para la redención y también para la vida diaria. La voluntad revelada de Dios tiene que ver con ¿qué, mis hermanos? Son los mandamientos de Dios. Familia,
los mandamientos de Dios, hasta nuestra ley constitucional de México, la base son los mandamientos de Dios. No sé si te fijas, analízalo. Todo en el mundo está regido por una ley, y esa ley es la ley divina, la ley moral de Dios, porque todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, esto es muy importante, ¿por qué? Fíjate, ¿me permites darte unos conceptos de necio? ¿Sí o no? Fíjate, esto es bien interesante. Necio significa terco u obstinado, y yo creo que es lo que nosotros vemos siempre como concepto. ¿Qué es ser un necio? Una persona terca, una persona obstinada, ¿sí o no? Por ejemplo, alguien que se mantiene firme en una idea u actitud o resolución. Es una persona necia. Si tú le dices a una persona necia, este micrófono no funciona, ¿qué te va a decir? No, es que no funciona, ya lo probamos. ¿Y qué te va a decir el necio? No, sí, pastor. Mira, es más, el domingo pasado yo lo probé. No, pero pues de aquí al domingo, ya pasaron varios días. Y lo prueba, no funciona, y dice, caray, no, sí, algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una persona necia y obstinada, terca, aferrada. Si Dios te dice, no digas mentiras, ¿qué es? ¿Cómo tengo que? Yo nunca me ha funcionado nada sin una mentira. Dios te está diciendo que no digas mentira. No lo digas. ¿Sí me explico? O por decir algún ejemplo, ¿no? Y esto es una persona necia. Esto es el concepto más sencillo que nosotros tenemos de necedad. Pero también, fíjate, también la necedad tiene que ver con esto. Una persona ignorante o falto de instrucción. Miren, la necedad se da, ¿sabes por qué? Porque tú piensas que tienes la razón siempre. ¿Sí o no? Eso es falta de sabiduría, eso es ignorante, falta de conocimiento, no falta de sabiduría, es un ignorante. Y eso es ser una persona necia. Necia. Miren, a mí me han cuestionado sermones dentro de la iglesia y no pasa nada. Si me dan preguntas, por mí no hay ningún problema. ¿Cómo se llama? Yo les respondo si está dentro de mis posibilidades. Y si yo sé la respuesta, con gusto la respondo. Pero hay veces que no de aquí de la iglesia, externo, ¿no? Me han hecho comentarios o digo yo, no digo nada, pero yo digo, híjole, ¿por qué tanta necedad? No sé si me explico, o sea, si la Biblia dice eso, ¿por qué tanta necedad de querer tener la razón? Y ya me cae en mi mente y digo, pues es la ignorancia del corazón, o sea, el querer yo tener la razón siempre y sobregobernar y tener siempre la razón. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el necio es un ignorante y es falto de instrucción porque describe a alguien que no sabe lo que debería saber. Es más, la necedad es eso, una persona ignorante o con falta de instrucción total. No tiene la instrucción que necesita tener para poder defender su postura. ¿Sí me explico? Pero la defiende de acuerdo a su concepción. Eso es también ser un necio. Un necio también es un imprudente. Una persona imprudente. La persona imprudente es alguien que actúa sin reflexionar sobre las consecuencias. No sé si me explico. Eso también es una persona necia. Una persona necia es una persona imprudente. ¿Qué es una persona imprudente? Es alguien que actúa sin reflexionar sobre las consecuencias. ¿Tú has actuado alguna vez de esa manera? ¿Cómo? Impulsivamente. Es una persona necia. Y le dicen, no lo hagas, ¿y qué va a hacer? Y si le dicen, pues hazlo, va a dudar. No, estoy dudando de que a lo mejor no sé si me explico. Es una persona necia. La Biblia lo considera una persona necia, por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sabes por qué? Porque el necio se considera como su propio Dios.
puesto que él dice, yo tengo la autoridad absoluta. El caso de Abner, lo llevamos a nuestro ámbito en el texto bíblico. Abner dice, ¿tú crees que Abner no sabía que quien iba a heredar el trono era quién? Era David. Es más, David tenía la posición de escuchar a Abner, y lo vamos a ver más adelante, porque le abre las puertas y dice, a ver Abner, ¿qué pasa? Y es más, hace una tregua con Abner y lo recibe y se arrepiente Abner, lo dice y David lo recibe. ¿Qué no era más fácil que Abner fuera desde el principio a hablar con David y decir, bueno, mira, y rendirse y ponerse al servicio del rey y aceptar? Era más sencillo esto, pero la necedad del corazón, ¿qué pasa? Lo llevó a la ruina, incluso a ser un asesino. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿esto se le escapó a Dios de las manos? Claro que no. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo. Dios no fue causante de haber asesinado a Asael, ni fue causante de la caída de Abner. Dios ya sabía y estaba dentro de sus planes que Abner tenía que caer. No sé si me explico. Por su necedad. Pero Dios no fue el causante, sino ¿quién fue? El que ejecutó las cosas. Abner. No sé si me explico. ¿Sí queda claro esto? Esto es muy interesante. Porque hermanos, miren, fíjate, estaba leyendo esto porque ¿qué pasa con la relación que tiene Dios con la maldad en el mundo? ¿No? Esto es muy interesante, esto es parte de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, es parte de estos temas tan profundos teológicamente y que a veces nos chocan a nosotros en nuestra mente. Pero me gustaba un ejemplo que leía de un teólogo antiguo y decía lo siguiente: es como, por ejemplo, un carbón encendido. Tú enciendes un carbón. ¿Cuántos hemos visto carbones prendidos de los que estamos aquí? Encendes un carbón, lo pones, se hace brasa, ¿sí? El carbón tiene energía en sí mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú pusiste la lumbre, hiciste que encendiera, ¿verdad? Si llega un niño, lo toma y se quema, ¿es tu culpa? Porque es mi culpa. No, pero yo nada más encendí. Yo no iba a estar de niñero ahí con los carbones, ¿verdad? De que no se acerque, no, yo le di, yo prendí el carbón. Y es más, yo voy a hacer una carnita asada. O sea, pues yo, ¿qué es? Llega el niño y ¿qué? Toca el carbón. El carbón estaba encendido. Es más, yo me fui porque estoy preparando otras cosas, ¿sí me explico? Pero yo encendí el carbón. ¿Quién es el ejecutor? El niño. El ventilador, es lo mismo. La energía eléctrica tiene la culpa porque el ventilador está andando. ¿Quién metió la mano? El niño metió la mano. Es lo mismo que pasa con la voluntad de Dios. Dios le ha dado al hombre el espíritu para vivir, la capacidad para pensar. Él es la voluntad, Él es la capacidad primaria que tiene el ser humano de desarrollarse y de moverse. Pero la ejecución y el mal uso de los bienes que Dios nos da al ser humano, ¿quién lo hace? Nosotros. No sé si me explico. Yo tengo la energía que tú tienes. ¿Quién nos la da? Somos de Él, para Él y en Él. En Él andamos, en Él nos movemos y para Él vivimos, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Que Él nos da la energía para hacer lo que nosotros, para vivir, para estar, para andar, para que todo nuestro sistema funcione. Pero ¿quién es el que ejecuta el pecado? Pero Dios me dio la energía. ¿Es culpa de Dios? ¿Verdad que no? No. Pero incluso cuando yo estoy pensando en ese pecado, Dios ya sabía que yo lo iba a pensar y Él dice, voy a utilizar ese pecado para que mi voluntad se lleve a cabo. No sé si me explico. Y eso se llama soberanía. Él también gobierna por sobre esas cosas. ¿Qué pasa? Abner está haciendo mal uso y Dios está permitiendo que se lleve a cabo esto, porque muy probablemente, y esto ya es una suposición, Abner iba a ser una piedra de tropiezo para el reinado de David más adelante. No sé si me explico. Pero ¿quién fue el culpable de la caída de Abner? ¿Dios? No. Abner mismo.
por su ¿qué? Necedad. No sé si queda claro esto. Esto está bien interesante y es importantísimo que lo comprendamos, hermanos. ¿Por qué? Nosotros somos necios por nuestra naturaleza pecaminosa. No queremos aceptar los designios divinos. La necedad del hombre y la guerra, le puse este primer parte, porque es del versículo 8 hasta el versículo 30. Abner está aferrado con el trono, con algo que ya no le correspondía, y esa necedad, esa terquedad, lo llevó a la destrucción. ¿Sabes qué es lo contrario a ser necio? Ser sabio. Pero ¿sabes qué es ser sabio? Ojo, la sabiduría no es tener mucho conocimiento, eso es ciencia. La Biblia utiliza dos términos. La ciencia, cuando utiliza la Biblia el término ciencia, significa conocimiento. Y cuando la Biblia habla de sabiduría, significa uso adecuado del conocimiento. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, tú puedes tener, todos los que estamos aquí tenemos diferentes conocimiento bíblico, ¿sí o no? Todos. ¿Sí o no? Ok. Esa es ciencia. Dos, pero no todos los que estamos aquí nos movemos con sabiduría. ¿Qué significa esto? Todos tenemos conocimiento bíblico, pero pocos aplicamos adecuadamente el conocimiento, mucho o poco, que tenemos en nuestra vida. No sé si me explico. Esa ejecución es sabiduría. ¿Sí queda claro esto? Lo que yo conozco de la Biblia, yo lo aplico a mi vida. Eso es sabiduría. Y la sabiduría es un golpe bajo a la necedad. Así de fácil. Nada más fíjate, evaluemos dos conceptos nuevamente. El necio es un terco u obstinado. ¿Qué dice la Biblia? Que seas humilde. ¿Sí o no? Ahí le estás dando un golpe bajo ¿a qué? A la obstinación, ¡pum!, y a la terquedad. Con la humildad. Número 2, es un ignorante y falto de instrucción. ¿Qué dice la Biblia? Ey, considera el consejo de los hermanos, los unos de los otros. Y ahí le estás dando otro golpe bajo ¿a qué? ¡Pum!, a la necedad. ¿Qué dice la Biblia? Eres un imprudente, una persona que quiere actuar irreflexivamente sin ver las consecuencias. La Biblia dice, no, evalúa siempre los costos de todo lo que vas a realizar. Ten cuidado, sé prudente, no imprudente. ¿Te fijas cómo es lo contrario a la necedad? El consejo sabio de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué vemos aquí? Y me voy a mi segundo punto. La voluntad de Dios siempre triunfa, familia. Abner cayó, está cayendo por la necedad de su corazón. Pensar en que la gente iba a aceptar a un hijo de Saúl. Ojo, aquí vemos la obstinación y la terquedad. Actuar irreflexivamente, sin buscar la voluntad de Dios. Así es como actuamos muchos de nosotros. Número 1, como Abner. Número 2, familia, esto es bien interesante, pero la soberanía de Dios está actuando en medio de todo esto. Pero otra cosa digna para poder evaluar aquí, mis hermanos y hermanas, la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo. Y te voy a decir algo, aquí la voluntad de Dios era que David fuera ¿qué? Rey. La voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes cuál es? La renovación de tu entendimiento. Y te voy a decir algo, si tú vas en contra de la voluntad que se nos ha revelado aquí, ¿sabes? La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Vuelvo con la mentira. Si tú dices mentiras, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a descubrir la mentira. Porque la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios. Si tú eres un adúltero, ¿sabes qué va a pasar? La voluntad de Dios se va a llevar a cabo, se va a descubrir el adulterio. Si tú eres un codicioso, la voluntad de Dios se llevará a cabo y tu codicia brotará cuando estés rozándote con los hermanos. Y así sucesivamente, la voluntad de Dios siempre triunfa. ¿Sí queda claro esto? David fue rey. Hubo siempre guerra, una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David.
pero la voluntad de Dios siempre triunfó. Y te dejo esto y voy a concluir con algo espectacular. Hermanos, mira familia, la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo y ya lo vimos aquí en este relato bíblico. Y quiero mencionarte algo y a manera de reflexión. A ti y a mí nos conviene la voluntad de Dios por mucho, de verdad. Arrepintámonos de nuestra necedad, tiremos y declarémonos incompetentes como necios de corazón delante del Rey, delante de Cristo, para que podamos aprender a renovar nuestro entendimiento. Miren, la cruz era la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí o no? Hermanos, ¿tú sabes que era la voluntad de Dios que tú fueras cristiano? Wow. Yo veía la cruz en la voluntad de Dios para mi vida personal. Y salí, cuando termino el estudio hoy, voy caminando y empiezo a voltear a ver a la gente. Y yo digo, Señor, ¿quién está dentro de tu voluntad de todos los que estoy viendo? No lo sé. Y volteaba al cielo y dije, pero yo sí. Gracias. Gracias. Porque te plació verme desde lo alto, desde la eternidad. Gracias porque viste a un necio, a un testarudo, a un terco, a un aferrado, a un imprudente. Gracias porque mi necedad fue clavada en la cruz del Calvario para verme prudente, sabio por completo delante de ti todos los días en mi Señor Jesucristo. Y no como Abner, aunque me parezco muchas veces a Abner, pero en Cristo soy como Él. Amén. Gloria a Dios por eso. Así es que, dos consejos: esforcémonos, hermanos, leyendo y conociendo cada vez más la voluntad revelada de Dios, porque aquí está. Tal vez este libro no nos dirá cómo quitar un dolor de muela, o si busco yo en el índice cómo construir una casa, tal vez no nos dirá instrucciones precisas, pero sí nos va a dar la dirección moral, santa y perfecta que tú y yo necesitamos para poder crecer en santidad y poder ver su gloria todos los días de nuestras vidas. Amén. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y se acabó. Esforcémonos, por favor. Y dos, descansemos en que nuestra necedad fue clavada en el Calvario. Con ese pensamiento, oremos. Con el pensamiento de que nuestra necedad fue clavada en el Calvario, oremos y sometamos nuestra necedad a la cruz. Amén. Si se puede. Vamos a orar. Señor, Dios grande de Israel, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta historia de Abner y de Joab y toda esta situación que está pasando, Señor, en esta historia con David. Hoy queremos agradecerte, mi Señor, por tu palabra. Queremos ponernos en tus manos y solicitarte con todo nuestro corazón que nos ayudes a poder verte a ti. Que cuando nosotros estemos hablando con alguien y nuestra necedad brote, o que cuando nosotros estemos tomando una decisión y nuestra necedad brote, queremos pedirte, mi Dios, que sensibilices nuestra alma, Espíritu Santo, y que podamos ver tu gloria con humildad para poder crecer y vivir en ti y para ti. Ayúdanos a crecer en la humildad, ayúdanos a crecer en la sabiduría, ayúdanos por favor, Señor, a crecer en la ciencia y ayúdanos a amar tu palabra, a desear tu palabra. Por favor, Señor, a no ser unos ignorantes de ella. Ayúdanos y gracias porque has clavado nuestra necedad en el Calvario. Ayúdanos a someter la necedad particular de cada uno de nosotros a tus pies en el Calvario
para poder ver tu gloria. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad. Oramos en tu nombre, Cristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar y concluir con el estudio del día de hoy. Quiero, si alguien trae alguna ofrenda, la deja en la cajita que está a la entrada. Y al final voy a dar algunos anuncios. Señor, el día de hoy te agradezco muchísimo tu provisión. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias por las ofrendas en esta noche. Queremos pedirte que tú nos ayudes a, por favor, utilizarlas adecuadamente. Que nos libres de la avaricia, que te lleves siempre toda la gloria y la adoración en ellas, que por favor nos ayudes a administrarlas de una manera adecuada para poder continuar con el extendimiento de tu reino. Te rogamos con todo nuestro corazón que bendigas a las familias de la iglesia y que seas tú tomando el control de nuestras finanzas y ayudándonos a administrar los recursos de una manera adecuada. De la misma manera queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos ayudes por favor como iglesia y en lo que resta de la semana a poder seguir predicándote en este tiempo en el que mucha gente está de vacación. Te pedimos por favor que nos ayudes a hacer buen uso de nuestro tiempo y que seas tú llevándote siempre la gloria. Gracias por este tiempo. Guarda nuestra salida y nuestra entrada a nuestro hogar y ayúdanos a llegar con bien en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que la gracia del Señor sea contigo. Tengo solamente un anuncio. Quiero mencionarte, el día domingo hay reunión de miembros a las 10:30 de la mañana. Vamos a tocar dos temas que son importantes y voy a hablar acerca de la unidad dentro de la iglesia y de algunas de las cosas que ya se vieron la reunión pasada, una evaluación, ¿no? A grandes rasgos, pero esperemos contar con tu presencia el domingo a las 10:30 de la mañana. Y también otro anuncio, ya están los roles ahí. Faltaba un rol nuevo de abril, ya está puesto. Este domingo nos toca el aseo a mi esposa y a mí, pero ya está el rol nuevo para que tú también te acerques y lo visualices, ¿sale? Y ¿qué más? Pues nada, nos vemos, si el Señor lo permite, el domingo. Que la gracia del Señor sea contigo, que pases buenas noches. Quiero mencionarlo, el domingo vamos a hablar acerca de la resurrección y vamos a hablar acerca de la Semana Santa, ¿sale? Y la importancia que tiene la resurrección. Nosotros la celebramos cada domingo, ¿sale? Y no nada más pues una semana en el año. Pero vamos a hablar de eso el domingo y vamos a hacer una pausa en 1 Corintios, en Hechos de los Apóstoles, ¿sale? Buenas noches y que la gracia del Señor sea contigo, ¿sale? Gracia y paz.